herramientas que de continuo vemos al Señor Jesucristo utilizando para ministrar sus enseñanzas, para dosificar sus enseñanzas, es las parábolas. Muchas veces vemos a Jesús tomando este recurso para traer una información a su audiencia, para traer un principio espiritual a los oyentes, a las multitudes que venían a él. ¿Qué cosa es una parábola? Bueno, tanto en el idioma hebreo como en el idioma griego, las palabras que se utilizan en el hebreo es mashal, la palabra en el hebreo en el griego, perdón, significa lo mismo, es una comparación, es un símil, es un proverbio, es una narración, es un refrán. Pero para tener un poquito más de un concepto más elaborado de lo que es una parábola, y me parece un concepto no simplista, pero sencillo y también muy completo y muy práctico, es el que leí en un libro del pastor John MacArthur. Y él habla, este libro se titula Las parábolas de Jesús, es un análisis a todas las parábolas de Jesús. Y él dice lo que es una parábola de manera sencilla y práctica, y se lo quiero compartir en esta mañana cuál es el criterio de John MacArthur. Y él dice, una parábola no es más que una simple analogía, es un símil o metáfora ampliada que tiene una lección distintivamente espiritual contenida en la analogía. La parábola extiende la comparación en una historia más larga o una metáfora más compleja. No es un símil sencillo como el que nosotros vemos una comparación sencilla en una oración, sino que lo trata de hacer mucho más completo en una historia más larga, en una historia más amplia. Y lo interesante de todo es que las parábolas siempre tienen la cualidad de arrojarnos luz espiritual, de traernos enseñanzas poderosas y establecer en nuestra vida principios que a pesar de que son utilizados recursos de la vida cotidiana, de eventos de la vida, aún así tienen una profundidad teológica, tienen una profundidad espiritual. De hecho, interesantemente, una de las cosas que vemos en la parábola es que se abrían al entendimiento de las personas que venían con hambre de escuchar. Se abrían al entendimiento de aquellos que tenían fe para creer, de aquellos que tenían un corazón diligente para recibir lo que Jesús les estaba ministrando. Sin embargo, para otras personas cerraba esa verdad que estaba contenida en la parábola. Muchas de las personas que se creían, que conocían a la perfección las escrituras y que eran entendidos en todas las cosas del contexto, pues bueno, muchos de ellos se mostraban con un espíritu escéptico, con un espíritu rebelde, y para ellos era cerrada la información de la parábola. De hecho, para acercarnos a las parábolas y poder recibir lo que en ella, el contenido espiritual que en ella hay, yo creo que tenemos que venir con varias actitudes. Primero, tenemos que venir con fe. Segundo, tenemos que venir con diligencia. Tenemos, tercero, que venir con una exégesis adecuada y cuidadosa de lo que se está hablando. Y en cuarto lugar, tenemos que venir con deseos de escuchar lo que se está diciendo. Estos son elementos que nosotros tenemos que tener presentes cuando nos acercamos a las parábolas de Jesús. Tenemos que tener fe, tenemos que ser diligentes en escudriñar qué es lo que hay ahí, ver que lo que se sale de ese texto es una exégesis cuidadosa, y también con deseos de escuchar lo que el Señor nos está transmitiendo. De hecho, Jesús muchas veces explicó las parábolas y dijo por qué él enseñaba en parábola. También no solamente le explicó a los discípulos las parábolas, sino también le dijo por qué razón él utilizaba las parábolas. Y de hecho, voy a leerles una porción de por qué Jesús dice eso, en un momento donde él le explica a los discípulos por qué él utiliza parábolas para enseñarle. Y dice, porque el corazón de este pueblo, dice Jesús, voy a leer a partir del versículo 10, dice, entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué hablas con parábolas? Los discípulos le preguntaron, ¿por qué tú nos enseñas con parábolas? ¿Por qué nos hablas así? Entonces él le respondió diciendo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará más y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Pues eso les habló por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, y ni tampoco entiende. De manera para que se cumpliese lo que en ellos el profeta Isaías dijo. Dice, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Así que para aquellas personas que presumían de santurronas, para aquellas personas que presumían de que no tenían que aprender nada de Jesús,
las parábolas y el significado de esas parábolas se cerraba. Pero para aquellos que tenían la fe de un niño, aquellos que venían con el hambre y sed de justicia, aquellos que venían con deseos de escuchar, pues se abría toda una información espiritual que transformaba su vida y cambiaba su vida. Por eso Jesús enseñaba a través de las parábolas, para que el que tenga oído para oír, como muchas veces escuchamos en la Escritura, oiga lo que el Señor está diciendo a la iglesia. Ahora, esta parábola que nosotros hoy tenemos delante, la que hemos acabado de leer, no podemos olvidar que es parte de una trilogía. No es un texto aislado, no es una parábola sola, excluida, sino que está comprendida en 3 parábolas, 3 narraciones que Jesús está haciendo, 3 ilustraciones que Él está utilizando para darnos un tema específico. No es que una habla de algo, aunque hay una gran variedad de aplicaciones y una gran fuente de aplicaciones en cada una de ellas, no podemos olvidar el tema central de cada una de ellas. Y en estas 3 vamos nosotros a estar meditando en esta mañana, y precisamente el punto número 1 en el que vamos a partir para sentar bases hoy en nuestro tema es captar el sentido de la parábola, captar el punto central que hay en esta parábola, en esta trilogía de las 3 parábolas. Así que empieza Jesús con una parábola que se llama la de la oveja perdida. Sigue otra parábola que se llama la moneda perdida. Y luego termina con la parábola del hijo pródigo. Así que estas 3 parábolas tienen un solo sentido, una sola enseñanza, un solo propósito. Persiguen un tema central. ¿Cuál es ese tema? Mostrar la grandeza de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios y el gozo que tiene Dios en su corazón cuando un pecador se arrepiente y regresa a casa y es perdonado y es transformado y es insertado dentro de la familia de la fe. Ese es el tema central de las 3 parábolas, de las 3 enseñanzas que Jesús está enseñando. Todas terminan en una celebración. Todas terminan en una celebración. De hecho, cuando usted ve la de la oveja perdida, en el versículo 7, Jesús mire lo que termina diciendo. Dice, os digo así, dice, que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. Cuando habla de la moneda que se perdió y la mujer la encuentra, termina también diciendo en el versículo 10, dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y cuando vamos a la parábola que nos ocupa en esta mañana, la del hijo pródigo, vamos a ver que hay ahí una fiesta, una gran celebración donde el padre mata al becerro gordo, trae un anillo a su hijo en su dedo, le pone vestiduras nuevas, le pone sandalias nuevas, y hay un gran regocijo en la familia, hay una gran fiesta en la familia, porque su hijo se había extraviado, se había ido a tener una vida disoluta, a tener una vida de perdición, pero ahora había vuelto en sí y había regresado a casa, había sido insertado a la familia. Y las cosas habían cambiado y había gozo en el corazón del Padre. Y eso es lo que nos habla la Escritura, amado. Lo que nos habla esta parábola, las 3 parábolas, el tema central es el gozo que hay en el corazón de Dios cuando un hijo regresa a casa. El gozo que hay en el corazón de Dios cuando un pecador está consciente de su culpabilidad, de sus errores, de lo lejos que ha ido en el pecado, de las faltas que ha cometido y le pide a Dios misericordia y perdón. Entonces, sin importar lo lejos que haya ido, sin importar los años que haya estado en el pecado, la gravedad de sus errores y la mugre que tenga encima, el Padre lo recibe con brazos abiertos, con corazón amoroso y misericordioso, y hace fiesta y banquete para Él. Ese es el principio que vemos en la Escritura. Es un Dios misericordioso, es un Dios que perdona, es un Dios que se alegra por aquel que estaba extraviado, perdido, sin visión en el mundo, enceguecido, en vicios, en perdición, y ahora es rescatado del fango y puesto su pie sobre peña. Eso es lo que nosotros vemos en la misión de Jesús, ¿sí o no? ¿Me dicen amén? Es lo que Jesucristo hizo. Es por eso que los fariseos, los publicanos, los escribas y los doctores de la ley y las autoridades religiosas muchas veces se enfadaban cuando Jesús compartía con personas pecadoras. Oh, pero esa gente hay que mirarla por encima del hombro. ¿Cómo Jesús se va a relacionar con eso? Precisamente porque Él vino a los que están en necesidad de enfermos. Él vino a aquellos que están perdidos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso nos vamos a encontrar a Jesucristo compartiendo con Zaqueo en su casa. Era un publicano, un cobrador de impuestos. En Israel se detestaba ese tipo de personas. Se consideraba un traidor. Sin embargo, Jesús dijo, hoy voy a sentarme contigo en tu casa. Hoy voy a compartir una cena contigo. Y allí el Espíritu
espíritu de Zaqueo se compungió de tal manera que ese ladrón, que ese estafador, que ese mentiroso terminó devolviendo, restituyendo sus errores. Le dijo, si a alguien le robé, le voy a devolver 4 veces lo que le robé. Y Jesús terminó diciendo, pues hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él es un hijo de Abraham, es un hijo de la fe también. Porque Jesucristo dice, porque yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso no vamos a encontrar a Jesús, amado, haciendo lo que nadie hace, llegando a donde nadie llega, hablando con las personas que la gente evita. Y es por eso que él dijo, cuando él iba subiendo al norte, dijo, le era necesario pasar por Samaria. ¿A qué iba a pasar por Samaria Jesús si los hebreos no compartían con los samaritanos? Y menos con una mujer. Pero él iba a tener contacto con una mujer, amado, que había tenido 5 maridos y que ahora no era su marido. Era una mujer con un historial grotesco y oscuro, gris en su vida, un expediente manchado. Sin embargo, Jesús se entrevista con ella, habla con ella al borde del pozo de Jacob, toca las fibras más sensibles de su corazón. Y esa mujer es transformada aquel día. Es transformada, y cuando la vemos anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. Una mujer que comienza a ser una predicadora, una mujer transformada completamente, porque Jesús viene a buscar lo que se ha perdido. Lo que el mundo desecha, Él lo recoge y lo pone en las alturas, lo levanta, lo restaura y lo pone para que su nombre sea exaltado, amado. Por eso lo vamos a encontrar, por eso él mismo en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario me encuentro a Jesucristo entre 2 pecadores. Amado, nadie lo ponía en una cruz. El único que se ha puesto en una cruz por inocente es Jesucristo. Esos 2 eran disenciosos. Esa gente tenía problemas. Esa gente estaban ahí pagando precisamente por sus faltas. Y sin embargo uno de ellos le dice, pero tú no le temes al otro. Le dice, tú no le temes a Dios ni estando en la misma condenación. Nosotros estamos aquí porque lo merecemos, pero este no. Y le dice, oye Señor, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Acuérdate de mí. Y Jesús le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No importa que tú no hayas tenido una vida cristiana, hoy estarás conmigo en el paraíso porque te has arrepentido y has regresado. Y ese es el gozo, amado. El ministerio de Jesucristo empieza precisamente Jesucristo leyendo en la sinagoga el pergamino del texto de Isaías. Y una de las cosas que Jesucristo dice cuando está leyendo al profeta Isaías, dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos, para abrir las cárceles a los que están presos, para anunciar el año favorable de Jehová. Para eso estoy aquí. Y esa escritura del profeta Isaías hoy se ha cumplido frente a ustedes, dice Jesús. Para eso ha venido Jesús, amado. Para eso ha llegado a nosotros. Precisamente para acercarnos, para quitar la culpa, para quitar toda la condenación, la más severo juicio que tú y yo merecíamos, fue puesto por Jesucristo. Él lo asume sobre él, precisamente para abrirnos un camino al Padre y para que tú y yo podamos tener acceso a la familia de la fe, para que tú y yo podamos tener acceso a la salvación, para que tú y yo podamos ser parte del pueblo de Dios. Ese es el amor manifestado. Por eso el apóstol Juan dice, pero así se ha manifestado el amor de Dios. Así se ha manifestado el amor. No en que nosotros le hayamos amado a Él, sino en que Él nos amó y nos dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 dice, pues mira qué gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ese es el tema central de la parábola y no podemos perderla de vista, amado. Podemos tener aplicaciones, podemos irnos de un lado a otro y aprender de ciertas cosas y ver algunos detalles, pero no podemos perder la gran riqueza que hay en el centro. Y es que el Padre se deleita por los que están arrepentidos, y es que Él quiere establecer comunión, y es que nos ha perdonado. Y si estamos aquí en esta mañana celebrando y adorando y gozándonos de lo que Dios está haciendo, es porque su gracia nos alcanzó. Y fuimos nosotros traídos como el hijo pródigo y nos han puesto en la casa nuevamente y nos han dado los mismos privilegios de hijos. Aleluya. ¿Cuánto alaban al Señor por eso? No podemos perder de vista ese mensaje, amado. No lo podemos perder de vista. Así que mi punto primero es enfocarle cuál es el tema central. Ahora, ¿cuál es mi punto 2? Y ya vamos a entrar en el caso del hijo mayor. Vamos a entrar en el caso del hijo mayor y vamos a acercar un poco el lente a esa persona en esta mañana. Porque yo quiero que ustedes entiendan que estas parábolas fueron dadas por un porqué. Hay un porqué detrás de ellas. Cuando Jesús comienza a transmitir esta parábola, lo hace por una razón. Y la razón nos la muestra el capítulo 15, específicamente en los primeros versos, el verso 1, 2 y 3. Y mira lo que dice, qué es lo que sucede, cuál es el contexto por el cual Jesús se motiva a dar las 3 parábolas. La oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo.
¿Cuál es la razón? Mire, dice, se acercaron a Jesús todos los publicanos. Verso 1 del capítulo 15. Se acercaron a Jesús todos los publicanos, los considerados pecadores, los que nadie quería tener contacto con ellos. Dice, se acercaron a Jesús, pero también no solamente los publicanos, dice, y vinieron también los pecadores, la lacra del pueblo. Se acercó a Jesús, ¿para qué? Para oírle. Querían escucharle. Y dice, pero también entre ellos vinieron los fariseos y los escribas y murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces dice, Jesús les refirió esta parábola. Así que esta parábola viene como una respuesta precisamente a los fariseos y a los escribas. Estas tres parábolas van a venir para darle una lección no solamente a los discípulos, sino también a esa gente, a esos que vienen a criticar, a esos que venían a murmurar. ¿Quiénes eran? Los fariseos. ¿Y quiénes eran los escribas? Yo creo que primeramente vamos a definir, vamos a identificar quiénes eran los escribas. Bueno, esta era una profesión que de antaño, que era precisamente las personas que tenían habilidades con las escrituras. Y por lo general eran solicitados su servicio de personalidades insignes del momento. Ellos trabajaban con reyes para hacer crónicas. Ellos trabajaban con mandatarios, con gobernadores para hacer cartas, para hacer anuncios, porque tenían la habilidad de escribir. Ahora, después del exilio, y mayormente ya cuando los profetas cesaron, mayormente los sacerdotes comenzaron a hacer un estudio diligente de la Torá, del Antiguo Testamento, de las Escrituras. Y ellos comenzaron a especializarse tanto en el tema que se hicieron doctores. Y eso, por supuesto, les hizo tener un privilegio dentro de la comunidad judía, dentro del pueblo de Israel. Les hizo tener preponderancia dentro de la comunidad. Así que estos en el tiempo de Jesús eran los que se llaman doctores de la ley. Y también se les dio el título de rabí o de rabino. Así que gozaban de prestigio. Eso eran los escribas. ¿Quiénes eran los fariseos? Bueno, los fariseos ellos heredan una cultura o una herencia espiritual de un movimiento llamado los hasidianos. Esos son del siglo II, siglo III antes de Jesucristo. Los hasidianos, por lo general, tenían un enfoque muy grande en la ley judía. Ellos se servían de la ley judía, estudiaban la ley judía, pero además de eso eran ascéticos, vivían en comunidades aisladas, vivían el ascetismo y se pronunciaban en contra de todo lo que pareciera idolatría. De ahí viene la herencia de los fariseos, que la palabra fariseo quiere decir separado. Inicialmente su deseo era apartarse de todo lo que contamina al pueblo de Dios, apartarse de todo lo pagano, de todo lo inmundo, de todo lo secular. En ese punto también el problema fue que ellos se obsesionaron con las ritualidades exteriores y con la prudencia exterior y con los rituales de la religión externa. Al punto que caían en un extremismo. Al punto que ponían sus tiras de cuero muy anchas y ahí conectaban sus filatelias. Las filatelias eran cajitas de cuero que ahí iba contenido pedazos de pergamino que tenían la ley de Jehová, de la escritura judía. También dejaban crecer sus flecos para mostrar su piedad, para mostrar su vida entregada a Dios. Hacían largas oraciones en las esquinas. Eran muy rígidos con el día de reposo, con el guardar el día del reposo. Y también con todo lo que tuviera con las leyes alimenticias del pueblo de Israel. Pero les aclaro algo. Muchas de esas tradiciones estaban desconectadas de la palabra de Dios. No tenían nada que ver con la palabra de Dios. Así que tanto los escribas como los fariseos, lo que representaban, amados hermanos, era la élite religiosa de una religión vacía, hueca, desconectada de Dios, que no agradaba a Dios. Eso representaban los escribas y los fariseos. Y por eso que el hijo que vemos acá, el hermano mayor, está muy conectado con ellos. Está conectado por ellos porque esta gente, los fariseos, habiendo estado en Israel, conociendo la palabra, conociendo el Antiguo Testamento, conociendo los profetas, toda la historia del pueblo de Dios, incluso estando de pie frente al Mesías prometido, frente a Jesucristo, aún así no tenían comunión con Dios. Aún así estaban perdidos, amados. El hermano mayor, estaba en la casa del padre, gozaba de
los privilegios de la familia, gozaba de los privilegios de ser hijo, se relacionaba con el padre. Y sin embargo, él estaba más perdido que aquel que se había ido. Aquel que se había ido, se había extraviado y había tenido una vida bohemia, ahora había sido encontrado. Y este que estaba en casa, que nunca se fue, estaba tan perdido como el otro. Eso nos pone una verdad frente a nuestros ojos, que nosotros tenemos que abrirlos bien y nos prende una luz roja, amado, porque eso significa, amado, que aún dentro de la casa de Dios, aún dentro del pueblo de Dios, pueden haber gente perdida. Pueden haber gente que sabe la Biblia, que cantan himnos, que dan sus ofrendas, que dan sus diezmos, que vienen cada domingo. Sin embargo, están desconectados de Dios. No tienen un corazón para Dios. Están alejados de Dios. Esos tienen el síndrome del hermano mayor. Esos tienen el padecimiento del hermano mayor, que estando en casa se quedan fuera, amado, y se pierden. Y no pueden disfrutar, están incapacitados, inhabilitados para disfrutar del gozo de Dios, de la salvación de Dios. Y viven amargados y con corazones duros, enconchados. Son como los fariseos. Solamente viven de apariencia y haciendo un énfasis en lo exterior. Déjeme decirle que hasta conducta buena pueden tener. Se proyectan bien. Viven como personas honradas. Sin embargo, están lejos de Dios. ¿Sabe cómo comparó Jesucristo a los fariseos y los escribas? ¿Con qué los comparó? ¿Se acuerdan con qué los comparó? Con sepulcros. Con sepulcros blanqueados. Dijo, oye, ustedes son como los sepulcros blanqueados, que tienen toda una ornamentación por fuera, que están muy bonitos por fuera, son una obra de arte, y sin embargo dentro hay putrefacción, hay muerte, hay inmundicia. Ustedes son como ellos, le dice Jesús. ¿Por qué? Porque solamente se enfocan en lo exterior. Este hijo pródigo, a pesar de que estaba en casa, de que nunca había desobedecido al padre, de que él tenía una conducta intachable, a pesar de eso, amado, tenía un corazón lleno de rencor. Llegó al punto de tildar a su padre de injusto por haber bendecido al otro hijo. Mira hasta dónde llegó, mira hasta dónde corrió los límites este hombre. Tenía una alta estima de sí mismo. Tenía una alta estima de sí mismo y finalmente era incapaz de sentir gozo y alegría por el bien de otros. Tenía un corazón insensible. Ese era lo que pasaba con él. ¿Qué había en él? Simplemente, amado, una apariencia. Y dentro había descomposición. Eso a mí me recuerda cuando yo una ocasión me operé de la rodilla. Hace muchos años, yo todavía era un jovencito. Y yo me acuerdo que cuando me operaron, hubo algo que falló en la operación allí. El drenaje que me habían puesto no soltó todo lo que tenía que soltar, todos los desechos que tenía que soltar en mi rodilla. Así que una semana después yo tuve que volver al salón de operación. Pero lo interesante es que me hacían curas cada día me hacían curas y me limpiaban ahí sangre fría y salían coágulos de sangre que parecían bisteces de hígado. Y sabe, cuando me fueron a bajar al salón, uno de los doctores que estaba allí, que era un maestro, un profesor, cuando me vio la herida dijo, wow, pero que esta herida está sanita. Yo recuerdo, estaba acostado en la camilla, él dijo, esta herida está sana, qué bonita está. Y cuando hizo así, apretó, salió la sangre negra. Dijo, qué lástima. Oye, usted sabe que hay vidas que son así, que aparentemente usted la ve sanita y dentro están corrompidas. Dentro hay miseria espiritual, dentro están perdidos. Y lo triste de todo eso es que dentro del pueblo de Dios puede pasar. Puede pasar. Puedo ser un hermano mayor, que puedo estar adorando a Dios y tan cerca y sin embargo estar tan lejos de la comunión con el Padre. Y pasar años en una iglesia y sin embargo perderlo todo al final del camino. Entonces yo creo que tenemos que poner especial atención a eso. ¿Y por qué es tan peligroso? Ese es mi punto número 3. Es tan nocivo esto. ¿Sabe por qué es tan nocivo? Porque déjame decirle que una persona con esta sintomatología del hermano mayor, con esta infección del hermano mayor en el alma, son mucho más difíciles de arrepentirse que un pecador. Porque dice, yo estoy bien, yo me porto bien, yo hago todas las cosas, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo ayuno. Esa gente, hermano, tienen un corazón más duro y tienen un 99%, son más propensos a no arrepentirse. Sin embargo, uno que sabe que ha hecho la vida de su vida un desastre, le es muy fácil de reconocer, no, yo he acabado un cuento, yo necesito perdón de Dios, yo necesito gracia. Pero esta gente se encallece tanto el alma que aún dentro de la casa se pueden perder. Y tú y yo no podemos pasar por eso.
Tú y yo no podemos pasar por eso. Así que yo vengo a alertarte para cuando, si en algún momento tú detectas alguno de estos síntomas en tu corazón, y yo le voy a decir cuáles son los síntomas del hermano mayor, inmediatamente tú vengas a Dios en arrepentimiento, clamando a Dios, pidiéndole que tenga misericordia de tu vida y transforme tu vida y cambie tu corazón. ¿Cuáles son los síntomas? Número 1. Primeramente, su obediencia no está sobre la base de agradar al Padre, sino sobre la base de los beneficios que puede recibir de ella. Mire lo que dice, mire, y se lo voy a ir ilustrándolo con la palabra para que no digan, no, eso el pastor lo inventó. Mire lo que dice la Escritura, versículo 29. Mire lo que dice. Mas él respondiendo dijo al Padre: he aquí tantos años te sirvo. Yo te he servido tantos años, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Lo que significa que su obediencia no era para agradar al Padre, sino para recibir algo de Él. No era tanto para honrar al Padre como que para que su Padre se viera obligado a darle algo por su buen comportamiento. Y usted sabe que hay gente que le gusta hacer ese tipo de negocio con Dios. Yo me he encontrado gente así, que por etapa en su vida comienza a portarse bien. Por etapa en su vida comienza a buscar a Dios. Por etapa en su vida comienza a estar en todas las actividades de la iglesia. Y comienza a buscar en el ayuno, comienza a dar la oración, y vamos al culto. Y no quieren faltar, pero no es tanto para honrar al Padre como para recibir algo que tienen puesto delante de Dios. O sea, no es tanto para que Dios sea glorificado y porque tienen ganas de alabarle y sienten un deleite en eso, sino porque ellos tienen ciertos asuntos pendientes, en vista, y entonces como para que Dios me bendiga y me resuelva esto por mi conducta buena. ¿Usted sabe cómo se llama eso, amado? Eso se llama manipulación. Eso se llama querer burlarse de Dios. Eso se llama querer comprar el favor de Dios con obediencia de quinta categoría. Eso a Dios no le agrada. ¿Me dicen amén a eso? Eso. Y usted sabe que hacer eso es perder el tiempo, porque usted sabe lo que dice la Biblia. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas capítulo 6, versículo 7, una de las cosas que el apóstol Pablo le dice: mira, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Nadie se puede burlar de Dios. Dios no ve. Dios conoce las intenciones del corazón. Dios puede leer cada oración que hay en tu alma. Tú no puedes engañar. Él puede engañar al pastor, puede engañar al hermano, puede esconderte del otro, puede esconderte de aquel, del diácono, del líder. Pero de Dios tú no te escondes. Entonces, número 2, otro síntoma es que tienen un corazón insensible, amado. 0% de compasión. 0% de compasión. Mira lo que le dice el padre: pero si tu hermano se había perdido, se había extraviado, estaba por ahí, no sabíamos de su vida, pudo haberse muerto, lo pudieron haber matado, y Dios nos los ha traído a casa. Que tenemos que alegrarnos por eso. Tenemos que regocijarnos por lo que el Señor nos dio. Y este hombre no ve el milagro. No tiene la incapacidad de gozarse por lo que está sucediendo, porque no encaja dentro de su concepto. Lo mismo pasaba con los fariseos. Por eso es que esto es una parábola también que viene como respuesta a ellos. Los fariseos, cuando Jesucristo sanaba a la mujer aquella mujer que estaba en medio de la sinagoga encorvada por 8 años, tenía un espíritu, dice, de enfermedad, y Jesús le dijo: mujer, eres libre. A otro que tenía una mano seca le dijo: eres sano. Y le sanó su mano para que ese hombre pudiera tener una vida diferente, para que pudiera trabajar, para que pudiera mantener a su familia. De pronto los fariseos se sintieron mal por eso. ¿Por qué se sintieron mal? Porque Jesús estaba sanando el día de reposo. Para ellos, y eso es otro tema para otro día, para ellos Jesús estaba quebrantando el día de reposo. No estaba quebrantando nada. Porque habían principios en la ley que decía: si tu animal, si tu asno, si tu buey, si tu burro se te cae en un hueco y el día de reposo, sácalo. No lo dejes morir. Entonces, ¿qué más valor tiene para Dios un buey, un animal, un asno, o un alma, o una vida? O usted que es hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, no son capaces de gozarse con nada, sino porque no encaja conmigo. Y tercero, son capaces de mirar con desdén y desprecio a los otros, porque ellos se creen superiores, amado. Se creen superiores. Y aquí no hay nadie superior a nadie. Y mire cómo él habla, Es interesante porque él dice: porque tu hijo. Así se expresa él. Dice: porque tu hijo ha gastado todos tus bienes. Hasta ese momento no se había hablado nada de ramera. Ya él le puso: no, porque con rameras
por ahí haciendo, ya él le estaba poniendo cosas. Yo no, yo siempre he estado. Yo nací en el Evangelio. Yo nací aquí en el Evangelio. Yo, de chiquitico soy cristiano. Mentira, no hay nadie desde chiquitico cristiano. Tiene que convertirte. Y aquí los primeros son postreros y los postreros primero. Así sucede con el reino de Dios. Pero qué bueno, porque el padre le rectifica, no solo que él dice, porque este es tu hijo. Y él le dice, no, al final le dice, no, porque este es tu hermano. Se había perdido y ha regresado, se había muerto y ha revivido. No te olvides de que es tu familia. No te olvides de que es tu hermano. Entonces se vuelven insensibles, amado, y miran a los demás por encima del hombro. Si usted detecta eso en su vida, si en algún momento te sientes así, yo te exhorto, te ruego que vayas a la presencia de Dios y le pidas a Dios que te ayude, y le pidas a Dios que direccione tu corazón y lo haga sensible como el de Él, y le pides a Jesús que ponga en tu corazón un corazón como el de Él, para que tú comiences a mirar con sus ojos, para que tú comiences a sentir como Él siente. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Me dice amén alguien. Y finalmente, ya con esto voy a terminar, y mi último punto tiene que ver con una pregunta. Lo voy a encabezar como una pregunta, y la pregunta es: ¿qué sientes cuando ves a tu hermano bendecido? ¿Qué sientes cuando ves qué reacciones hay en tu corazón cuando la bendición alcanza a tu hermano? Y aquí hay un ambiente de bendición. De pronto, apenas este hombre llegó a casa, algo pasó. Él sintió la bulla, él sintió las danzas, él vio que habían matado el becerro gordo, el hermano con vestido nuevo, anillo en su dedo, sandalias, y aquella comienda, aquella fiesta, aquel regocijo, aquel gozo. Y dijo, Inmediatamente comienza a emerger de todo su corazón la mugre que había en él. Cuando alguien bendice al hermano, ¿usted sabe que hay gente que no soportan que la bendición venga sobre tu hermano? Hay gente que le molesta cuando su hermano prospera. Hay gente que cuestiona a Dios y dice, pero ¿por qué Dios lo bendijo? ¿Y por qué Dios lo bendijo a él y no a mí? O cuando le da ciertas cosas a otro que no te ha dado a ti. Y te molesta y deja de hablar al hermano y deja de congregarte y no canta y no ora y le forma problema a Dios. Bueno, pretende por formarle problema a Dios. La pregunta que nosotros tenemos que hacer es la siguiente: ¿qué siento en mi corazón cuando yo veo que mi hermano es bendecido? ¿Me alegra que Dios lo bendiga? ¿Me alegra que Dios le dé cosas a él que yo no tengo? ¿Me alegra cuando Dios lo usa de una manera que a mí no me ha usado, Dios me usa de otra? ¿Me alegra o me disgusta? Si me disgusta, tengo un problema. Tienes que atenderte eso, tienes que ir al médico. Tienes que verte eso, tú no te puedes quedar así. Porque ahí hay un problema. Porque lo que debe pasar, hace unos domingos hablábamos de Moisés, de Jetro, ¿recuerdan? Cuando hablábamos de eso, ¿qué pasó con Jetro? Cuando escuchó lo que Dios había hecho con el pueblo de Dios y que había hecho con Moisés, se alegró. Y esa es la reacción normal de una familia, porque yo me gozo con las cosas buenas que le pasan a mis hijos. Y si alguien bendice a mis hijos, aunque yo no haya podido dárselo, para mí es una alegría doble. ¿Cómo me voy a yo a disgustar porque mi hijo prospere? Porque mi hermano prospere. Hermano, si Dios lo... porque entonces tú te crees que tú mereces. Porque Dios no te dio a ti eso que tú merecías antes que Él. Bueno, pues te voy a decir algo. Ni Él lo merece, ni tú lo mereces, ni yo lo merezco. No se trata del que corre, ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Si tú tienes un problema, háblalo con Dios. ¿Cómo te va a molestar porque Dios lo prosperó? ¿Cómo te va a molestar porque Dios... discútelo con el Señor. Él es su hijo y lo ama. Y de eso tristemente pasa porque trae un efecto adverso. ¿Sabe cuál es? Que nos cierra para que entonces tú puedas disfrutar de lo que Dios sí te ha dado a ti y del potencial que Dios ha puesto en ti. Pero que tú estás mirando lo del otro, entonces no puedes ver las bendiciones que tú tienes y cómo Dios te usa a ti. Entonces tenemos que tener sumo cuidado con eso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hay en tu corazón cuando Dios bendice a un hermano? ¿Te sientes mal? ¿Te sientes mal por eso? ¿O te alegras? ¿Qué pasa en tu corazón cuando ves al otro con la túnica de colores, amado? ¿Lo quiere matar? ¿Lo quiere vender como esclavo, como vendieron a José, los hermanos? Cuando veía que José tenía ciertas bendiciones de lo alto sobre su vida, ¿qué terminaron haciendo? Vendieron a José. Amado, y tenemos que tener cuidado con esto. Porque a cualquiera de nosotros nos puede suceder. Esto es un caso que se puede ver en nuestra vida, se puede ver en nuestras congregaciones,
Se puede ver en nuestras células de oración. Alguien puede ser contaminado con la infección del hermano mayor. Y que tenemos que tener cuidado, porque si hay algo que pasa aquí peligroso, es que el hermano mayor siempre queda fuera. Y el padre le decía, vamos y gózate, y él se quedó fuera. Significa que hay muchos que aunque están ahí, quedarán fuera al final. En la cosecha final quedarán fuera. Quedarán fuera de la bendición, quedarán fuera de la presencia de Dios. Y habiendo estado cerca, en el alma estuvieron lejos. Entonces tenemos que pedirle a Dios que cambie nuestro corazón, que cambie nuestras perspectivas, que cambie nuestra manera de ver la vida. Y que nosotros podamos tener un corazón tierno como el corazón del Padre. Y regocijarnos con el que regresa a casa. Regocijarnos por aquel que estaba perdido y ha sido hallado. Y que también nos podamos regocijar cuando otros son bendecidos, aunque yo no tenga la bendición que Él tiene, porque todos somos bendecidos en el nombre del Señor. Que yo me regocije, yo me alegre por la prosperidad de mi hermano. Gózate cuando tu hermano prospera. Quizás la prosperidad de tu hermano te alcanza, ¿sí o no? Porque la prosperidad de José finalmente terminó bendiciendo a los hermanos. Entonces tú te pones molesto porque hay otro que Dios lo bendijo. Si tú no sabes que mañana, como efecto boomerang, esa bendición puede tocarte a ti y puede llegar a tu vida. Y ese que hoy tú dijiste que querías morderle la mano, mañana puede ser la mano que te dé alimento, que te lleve pan a tu boca. Mañana puede ser el hombro que esté a tu lado. Mañana puede ser la persona que esté al lado tuyo en un hospital, quedándose contigo, pasando noche contigo al lado tuyo, ahí sin dormir y cuidándote y bajándote la fiebre. Entonces alégrate cuando Dios bendice a otro. Renuncia a tener el síndrome del hermano mayor y pídele a Dios que te dé un corazón como nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Póngase de pie y vamos a orar. Dale un aplauso fuerte a nuestro Dios. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Tú eres quien nos sostiene.